reloj. Eh, Quienes hayan leído el libro de Job entenderán lo que en esta noche voy a explicar, lo que en esta noche voy a exponer. Por supuesto que el estudio no son totalmente míos, siempre tengo ayuda de los hermanos. Entonces, vamos a ver en Job capítulo 2, verso 7. Bueno, desde el capítulo 1 encontramos lo que hizo el enemigo, el diablo. Acabó con todas sus riquezas, con todas sus edificaciones, con todos sus familiares, con todos sus siervos, con los animales, con los sembríos, con todo. Finalmente, el enemigo le puso la llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Fue terrible y muchos dicen, yo estoy pasando la de Caín, yo estoy pasando la de Job, yo estoy pasando así. Pero vamos a ver qué es lo que pasó realmente con la salud de Job. No fue cualquier cosa, sino fue terrible. Perder a sus hijos, perder todas sus riquezas, perder sus casas, perder a sus siervos, en fin, perder su salud. Eso no era cualquier cosa. En Job 2:7 dice, después de perder todas sus posesiones, todas sus riquezas, todos sus hijos, sufrió llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Pero la mujer de Job no compartió la fe de Dios y habló como hablan los incrédulos, como hablan las endurecidas de corazón. Ella creía que la fidelidad de su marido no debería ser compensada con tribulaciones. Disculpe, hermanito, está en 2.7. Oh, Sí, está en otra versión. bueno. Entonces, hermanos, dijo, aún conservas, en Job capítulo 2, verso 9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿por qué no te suicidas? La mujer cansada de ver el sufrimiento de Job. Además, como Job estaba lleno de llagas, como Job estuvo con malos olores, con un feo aspecto, toda su piel ennegrecida y brotando gusanos de todo su cuerpo y dando mal olor. Entonces la mujer no soportó esas cosas, aparte de haber ya perdido todo. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquiera necia, haz hablar. ¿Aceptarás el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Cuando llega alguna cosa de estos, alguna enfermedad, pobreza, algo que sucede en la vida, entonces tenemos que soportar como soportó Job. A pesar de perder todo, a pesar de estar tan enfermo, a pesar del rechazo de su mujer, y no solamente la mujer, sino de la sociedad misma, porque
¿Quiénes se acercaron? Unos 3 amigos. Y eso también para eh, culpar, para decir, tú tienes la culpa y por eso estás así. Dios te está castigando. Pero la mujer de Job sí pecó con sus labios. Seguramente la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso dice en Proverbios capítulo 28, 18, verso 21. La persona que abre su boca para expresar cualquier pensamiento que llegue a su mente, sin haberlo pensado o examinado, se destruye a sí mismo, lastimando su propia conciencia y causando tristeza a veces muy profunda para otros. El poder de la lengua puede construir o puede destruir. El poder de la lengua puede consolar o llenar de tristeza. El poder de la lengua, mis queridos hermanos, también enfurece o trae la paz. En Proverbios capítulo 18, versos 7 y 8, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Eso dice en Proverbios 18. La boca del necio es quebrantamiento para sí. En Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En eso también a veces los predicadores caemos en alguna cosa. Y cuando ya es muy tarde, nos damos cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón al Señor. Capítulo 5 de Efesios, versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el corazón de la mujer de Job, posiblemente había algo de esto, avaricia. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Nada de truhanerías, nada de necedades, nada de cosas que no convienen, sino acciones de gracias. Es decir, que hay que dar gracias. Que hay que tener un corazón agradecido por cualquier cosa que venga a nuestra vida. Muchos maldicen el día lluvioso, maldicen también los días calurosos. Y eso está mal. Pues el Señor sabe y el Señor creó para que haya variaciones de estaciones, de temperaturas, y todo es para el bien. Y la lengua es un fuego, dice en Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué tal está este verso? La lengua es un fuego, un mundo de maldad, a tal punto que inflama la rueda de la creación. Así que, gracias al Señor, de mi vida, de mis labios, de mi boca, ha quitado las palabras que antes usaba. De mi corazón ha sacado las palabras que antes abundaba y salía por mi boca. Y Job tenía bien controlado sus palabras. Mientras que la mujer de Job, no.
Y hoy en día, por la culpa de la lengua, hay muchas cosas negativas. Por culpa de la lengua, ha habido peleas, ha habido divorcios, ha habido hasta asesinatos. A esas cosas se refiere Santiago en capítulo 3, verso 6. En Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón de la mujer de Lot no era puro. Ella de corazón rechazaba a Dios y le dijo a su marido que él debería maldecirle. Imagínese un corazón tan corrupto, tan malvado, que sea capaz de pronunciar las palabras que salieron de la boca de esa mujer. Terrible, ¿verdad? Necia, dice la palabra. Palabra clave en este estudio, los sinónimos son insensatez, indocto, locura, es decir, afrón sin mente, sin pronema, o sea, mente, como si no tuviera mente irracional. Esta palabra se usa muchas veces en la Biblia con aplicación a muchas cosas. En Job capítulo 1, verso 21 y 22, Job no atribuyó a Dios despropósito, es decir, acción sin pensar. No atribuyó a Dios propósito alguno. Nunca obra fuera de razón. Es decir, Job no le culpó al Señor. Job no estaba diciendo que el Señor me está probando, que el Señor me está castigando, que el Señor se ha olvidado de mí o algo así. La Biblia describe la condición de los insensatos. En Job capítulo 2, verso 9 y 10, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres necias, insensatas, como si no tuviera mente. No estar en su juicio cabal es estar como loca. Es palabra fuerte. Salmos 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese tipo de personas abunda en el mundo. Cuando no dice con palabras, dice con las acciones. Por eso roban, asesinan, violan, hablan, hacen cualquier cosa mala. Porque en su corazón dicen no hay Dios. Habla como si no tuviera mente, como que no pensara, no razona. Romanos 1:20, solo ve y saber. Proverbios 9:13-18, la mujer que no protege su pureza no usa la cabeza, es decir, no piensa rectamente. 1 Corintios 6:18-20. En Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Hechos capítulo 20, verso 27. En Salmos 32:8 y 9. Te enseñaré el camino, no seas sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con riendas y freno. De otro modo, no se acercarán a ti. Este pasaje es muy fuerte, muy fuerte.
El insensato sin mente menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión es prudente. Lucas capítulo 11, verso 38 al 40. Necios, el que lo hizo de fuera, lo hizo también lo de dentro. Primera de Samuel 16:7, Primera de Reyes 8:39, Hebreos 4:13. En Lucas capítulo 12, verso 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Eso dijo el que confía en las riquezas, el que confía en cosas terrenales, el que confía solamente en lo pasajero. Fíjese lo que pasó con Job. Job era más rico que cualquier hombre de ese entonces. Y todo perdió en poco tiempo. Este rico de Lucas 12:19 estaba pensando, estaba diciendo a sí mismo, conversando con él mismo. Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Él no decía, danos el pan de cada día. Pues él tenía almacenado para muchos años. Bueno, el Señor nos da no solamente el pan para cada día, sino para muchos días, muchos meses, muchos años. Y bueno, hay que agradecer siempre. En Lucas capítulo 12, verso 20, pero Dios le dijo, necio, o sea, Afrón, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Esta noche viene a pedir tu alma. Anoten este verso. Aquí habla del alma. Es decir, que en esa misma noche moriría, que en esa misma noche saldría él de su cuerpo y lo que has provisto, lo que amontonó, lo que almacenó para muchos años, ¿de quién será? ¿Para quién será? Pues él no llevó nada. Nadie lleva nada. La avaricia es igual a la idolatría. Así dicen Colosenses 3:5. Trabajo o necio es su vida. Salvar el alma no es primero. Para el que piensa solo trabajo y trabajo, es que yo tengo que trabajar. Es que soy pobre y tengo que trabajar. Es que tengo que atender mi hacienda. Es que tengo que atender mi negocio. Tengo que atender mis riquezas. Y no tengo tiempo. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para agradecer al Señor por la vida y por las riquezas, no tiene tiempo para la reunión, no tiene tiempo para nada, solamente para las cosas materiales. Aprón quiere decir sin mente, o sea, del griego aprón. Sin mente, insensatez, locura, enajenación mental. Todos pueden entender y obedecer la voluntad de Dios para ser salvo. Todos pueden entender y obedecer la voluntad de Dios para ser salvo. Muchos entienden, pero no quieren hacer la voluntad del Señor. Muchos no quieren saber nada de la voluntad de Dios. Ellos están bien sumisos a la idolatría que es
las cosas de este mundo. Atiende al cuerpo, pero no al alma. Se cura de las enfermedades del cuerpo, pero no se cuida, no cura al alma que está enferma, lejos de Dios, anémicos. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. No seas insensato, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, lo he escrito, leyéndole podréis entender cuál es mi comprensión en el ministerio de Cristo, o en el misterio de Cristo, disculpe. Leyendo. Muchos no tienen tiempo para leer la palabra, pero sí tienen tiempo para otras cosas, descuidándose totalmente de su alma, de su salvación. Pero Job no se olvidó. Él era un hombre tan rico y nunca se olvidó. Siempre tenía a Dios en primer lugar y se preocupaba por sus hijos y por eso sacrificaba cada semana por sus hijos. Así todo el pueblo se fue a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, nos dicen Nehemías capítulo 8, verso 12. Cuando yo logro entender alguna palabra que por años no había entendido, me da alegría. Me da alegría. Y tal vez sucede lo mismo con otros hermanos y hermanas. Pero es necesario leer para entender. Leyendo podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Si no entendemos la palabra de Dios, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Somos voluntariamente afrones. Rehusamos usar la mente. Rehusamos, rechazamos usar la inteligencia que Dios nos da. Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el día del juicio van a decir, Señor, Señor. Pero el Señor le va a decir, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Repito lo que dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver en las cosas que cada día estamos familiarizándonos, ya sea con los frutos, las flores, los olores, viendo las muchas aves, animales, muchos árboles, viendo las estrellas, viendo la inmensidad del firmamento. Podemos entender que hay una mente superior a todo ser humano. Los matemáticos dicen que sí aceptan que hay una mente prodigiosa, poderosa, divina, pero no lo declaran por vergüenza. Bueno, en el día de juicio,
Cualquiera que sean las excusas del presente, no valdrá esas excusas en el día del juicio. ¿Por qué no entienden? El insensato es guiado por los falsos maestros, por las falsas opiniones, por el prejuicio que ha arrastrado desde su niñez, los sentimientos, y esto produce la ignorancia de la palabra de Dios. No usa su cabeza, no aprende la Biblia misma. Todo maestro debe ser examinado por la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:21 y Primera Juan 4:1 y 2. En 2 Pedro capítulo 2, verso 12, Judas capítulo 10, hablan de aquellos que son como animales irracionales que serán destruidos. Nuevamente estas frases donde se toma como a los seres humanos como que fueran animales irracionales, es realmente fuerte. Pero tenemos que salir de eso, de esa irracionalidad. Tenemos que salir con la voluntad, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Ahora hay Biblias electrónicas y Biblias físicas. Por eso, no tendremos excusa si fallamos si fallamos hoy día, y en el día del juicio no podremos dar ninguna excusa. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo podemos hacer el bien? Solo leyendo, solo practicando. Por eso piense y use la mente. Imitar a los de Berea. Estos, dice, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esto les sacó de la ignorancia. Ellos examinaron, ellos compararon la explicación, la predicación del apóstol Pablo con las escrituras para ver si estas cosas eran así, y pudieron entender y se hicieron hijos e hijas de Dios y hermanos de Cristo que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, es decir, por medio de la palabra, que es el instrumento del Señor. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, verso 11. Imitar al eunuco. El eunuco, mientras viajaba, leía la escritura. Escuchó el sencillo evangelio predicado por Felipe, confesó a Cristo y fue bautizado. Hay millones y millones que no son bautizados. Dice que fueron bautizados cuando eran niños, pero ese bautismo no es bautismo. La palabra bautismo significa sepultar en el agua, sumergir en el agua. Así como le sumergió, como le sepultó Juan el Bautista a Cristo. Y este mismo eunuco, cuando iba explicando, cuando iba escuchando la predicación de Felipe, llegaron a cierta agua y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando subieron del agua, el eunuco seguía su camino gozoso. El gozo vino después del bautismo. Por haber entendido, por haber obedecido al evangelio.
El entendimiento produce mucho gozo, según Nehemías capítulo 8, verso 12. Aprovechar todo servicio y clases bíblicas de la iglesia y use la cabeza. Escuchar, aprender, crecer. Conseguir y usar herramientas de estudios, tales como concordancia, diccionarios, mapas, escritos de hermanos fieles, etcétera. Pero en primer lugar debe estar la Biblia. Debe leer toda la Biblia. Se acabó de leer, volver a leer. Se acabó de leer, nuevamente leer. Ya en la segunda, la tercera vez, no solamente va a leer, sino va a escudriñar, va a buscar significados, va a investigar por qué hay esos versos, por qué escribieron esos temas, quiénes escribieron, para quién escribieron, y todo eso. Entonces entenderá perfectamente la palabra del Señor. La palabra de Dios es fácil, es entendible, es diseñado para que entienda de los más chicos hasta los más viejos. En Isaías capítulo 1, verso 18, venid pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir estas palabras de grana y rojo? Está comparando con la sangre seca. La sangre seca del ser humano se vuelve negra. Se vuelve algo no deseable. Aunque así sea el pecado, el Señor ofrece emblanquecer como la nieve, emblanquecer como la lana. Solamente hay que aceptar la gran invitación del Señor, la invitación amorosa de nuestro Padre Celestial, que dice, venid a mí. Jesús mismo también dijo lo mismo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Así que las personas que quieren el descanso, quieren felicidad, quieren entender la palabra del Señor, solamente tienen que aceptar la invitación amorosa del Señor. Gracias a la misericordia del Señor, yo pude entender y acepté su invitación. Y por eso estoy compartiendo, aunque sea a los hermanos, pero que mis hermanos volverán a decir a otros, y estos vendrán a los pies del Señor. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 28, todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Moros, otra palabra fuerte, según el diccionario del señor Wine, el señor Vine. Moros significa obtuso, lento, estúpido, ignorante, insensato, como fue la mujer de Job. Es la palabra que Jesús usa para hablar de los desobedientes, para despertarles de su ignorancia, de su insensatez, para que no tenga una mente obtusa. La desobediencia no es razonable. El no adorar y servir a Dios no es razonable.
La vida mundana no es razonable. El no preparar para el juicio final no es razonable. No es aceptable ante los ojos de Dios, ante los oídos de Dios. No es razonable estas cosas. Y por eso, Job le reprendió a su mujer. En Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de culto razonable o culto racional. Es un mandamiento. Es una invitación. Que nosotros cristianos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuándo hacemos eso? Bueno, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, pero los domingos y los días que nosotros mismos hemos organizado, hemos elegido el día y la hora, entonces acudiendo allá, es decir, a las reuniones. Allí hacemos oraciones, cantamos para el Señor, nos animamos también con esas oraciones y con esos cánticos y además predicamos y oímos la palabra del Señor. Así, entonces, si hacemos de buena gana o con devoción, como se dice, nuestra presencia a esas reuniones será agradable a Dios, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y agradable a Dios, que es el servicio natural o irrazonable. Así es, queridos hermanos y hermanas, espero que este pequeño bosquejo haya sido de agrado para todos ustedes y que nos sirva a ustedes y a mí seguir perfeccionándonos en la gracia del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.